Ella era ciega. No había visto el sol en 40 años. No conocía el color del cielo ni el rostro de su propia hija. Pero Kukul veía cosas que nadie más podía ver. Veía el futuro, los secretos escondidos, el destino que esperaba a su ciudad. Era la última vidente de los mayas, y cuando una joven llamada Yatzil llegó a su puerta buscando respuestas, no sabía que estaba a punto de recibir un regalo y una carga que cambiarían su vida para siempre. Esta es la historia de la ciega que veía todo, y la aprendiz que tuvo que aprender a ver con más que sus ojos. Si te fascinan las leyendas mayas llenas de sabiduría y profecía, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si esta historia te conmueve, déjanos un like. Ahora sí, comencemos con la historia de Kukul y Yatzil. En la ciudad maya de Tikal, en lo alto de una colina alejada del centro, vivía una anciana que todos conocían pero pocos visitaban. Su nombre era Kukul, y había sido ciega desde los 20 años, cuando una enfermedad le robó la vista, pero le dio algo más, la capacidad de ver el futuro. Al principio, la gente venía a ella constantemente. Reyes, sacerdotes, comerciantes, todos queriendo saber qué les esperaba. Pero las visiones de Kukul eran brutalmente honestas. No mentía para complacer. Si veía muerte, decía muerte. Si veía ruina, decía ruina. Y eso hacía que muchos la temieran. Con los años, las visitas se hicieron menos frecuentes. Kukul envejeció sola en su pequeña casa de piedra, atendida solo por una sirvienta que le traía comida y agua. Sus ojos blancos, ciegos, miraban hacia la nada, pero en su mente veía mundos enteros. Las visiones son un regalo y una maldición, solía decir Kukul. Ves tanto que el presente se vuelve insoportable. Conoces finales antes de que comiencen las historias, y nadie quiere estar cerca de alguien que conoce sus secretos más oscuros. Kukul había aceptado su soledad, había hecho las paces con una vida de aislamiento, pensaba que moriría sola, sin haber pasado su don a nadie. Los dioses no le habían enviado una aprendiz, y ella había dejado de esperarla, hasta que una noche escuchó pasos inseguros subiendo la colina hacia su casa. Pasos jóvenes, pasos de alguien que tenía miedo pero venía de todos modos. Kukul sonrió en la oscuridad. Finalmente, susurró. Has llegado. Yatzil tenía 16 años y estaba desesperada. Durante semanas había tenido sueños extraños, sueños donde veía cosas que no habían sucedido aún. Su madre enfermándose antes de que mostrara síntomas. Un árbol cayendo días antes de la tormenta. Pequeñas cosas, pero suficientes para asustarla. Estás volviéndote loca, le decían sus amigas. Son solo coincidencias. Pero Yatzil sabía que era más que eso, y había escuchado historias sobre la vidente ciega en la colina. Si alguien podía explicar lo que le estaba pasando, sería ella. Cuando llegó a la casa de Kukul, la puerta estaba abierta, como si la estuvieran esperando. «Entra, niña», llamó una voz desde adentro. «Te he estado esperando durante 16 años». Yatzil entró lentamente. La casa era simple pero limpia. Y allí, sentada en una silla de madera, estaba Kukul. Su rostro era un mapa de arrugas, su cabello completamente blanco. Pero lo más impactante eran sus ojos, blancos como la luna, sin pupilas, mirando hacia adelante pero sin ver. «¿Cómo sabías que venía?», preguntó Yatzil con voz temblorosa. Kukul rió suavemente. «Vi tu llegada hace 16 años, el día que naciste. Vi este momento exacto. He estado esperando pacientemente». «No entiendo qué me está pasando», confesó Yatzil. «Veo cosas antes de que sucedan. Sueños que se hacen realidad. ¿Me estoy volviendo loca?» «No», respondió Kukul con certeza. «Tienes el don, el mismo que yo tengo. La capacidad de ver más allá del presente, de tocar los hilos del futuro. Y has venido a mí porque sabes que necesitas entrenamiento. Necesitas aprender a controlar lo que ves, o te consumirá». Yatzil sintió tanto alivio que casi lloró. Finalmente, alguien entendía, alguien sabía lo que le estaba pasando. «¿Me enseñarás?», preguntó. Kukul fue silenciosa por un momento. Luego asintió lentamente. «Sí, pero debes entender algo, Yatzil. Este don viene con un precio. Una vez que aprendas a ver verdaderamente, nunca podrás dejar de ver. Conocerás secretos que no quieres conocer.
Verás finales trágicos que no puedes prevenir. La gente te temerá tanto como te respetan. ¿Estás segura de que quieres esto? Yatzil no dudó. Estoy segura. Entonces comenzamos mañana al amanecer. Y niña, te advierto, no todos sobreviven al entrenamiento con su cordura intacta. El entrenamiento de Yatzil fue como nada que hubiera imaginado. No había libros que leer, ni fórmulas que memorizar. En cambio, Kukul le enseñó a entrar en estados de meditación profunda, a abrir su mente a las corrientes del tiempo. El tiempo no es una línea recta, explicaba Kukul, es un río con muchas corrientes. La mayoría de las personas solo ven la superficie, pero nosotras podemos ver bajo el agua, donde todas las posibilidades fluyen juntas. Las primeras semanas fueron agotadoras. Yatzil tenía visiones fragmentadas, imágenes confusas que no tenían sentido. Veía rostros de personas que no conocía, lugares que nunca había visitado, eventos sin contexto. Es como tratar de beber de una cascada, se quejó un día. Hay demasiado, no puedo controlar lo que veo. Por eso practicas, respondió Kukul pacientemente. Con el tiempo, aprenderás a enfocarte, a buscar visiones específicas en lugar de ser inundada por todas a la vez. Lentamente, muy lentamente, Yatzil comenzó a mejorar. Aprendió técnicas de respiración que calmaban su mente. Aprendió a hacer preguntas específicas y esperar respuestas. Aprendió a distinguir entre posibilidades futuras y certezas futuras. Y lo más importante, aprendió a vivir con el conocimiento, porque esa era la parte más difícil. Un día, Yatzil vio en una visión que el hijo de un vecino moriría en un accidente de casa en 2 semanas. Corrió a Kukul desesperada. Tenemos que advertirles, podemos salvarlo. Pero Kukul negó con la cabeza tristemente. No funciona así, niña. Si intentas cambiar cada futuro que ves, te volverás loca. Y descubrirás que muchas veces tus intervenciones son exactamente lo que causa los eventos que trataste de prevenir. Entonces, ¿para qué sirve este don si no podemos ayudar? Gritó Yatzil, frustrada. Podemos ayudar, explicó Kukul, pero debemos elegir sabiamente cuándo intervenir. No todos los futuros están escritos en piedra, algunos pueden ser cambiados, otros están destinados a suceder, sin importar lo que hagamos. Aprender la diferencia es lo que separa a una vidente sabia de una que se destruye a sí misma. Fue una lección dura. Pero Yatzil la aprendió. 3 meses después de que Yatzil comenzara su entrenamiento, Kukul tuvo una visión que la dejó temblando. Yatzil la encontró en la mañana, pálida y sudando a pesar del aire fresco. «Maestra, ¿qué viste?» Kukul tardó un momento en responder. Cuando lo hizo, su voz temblaba. «Vi el fin de Tikal». «¿Qué?» Yatzil sintió que su sangre se helaba. «Una profecía oscura», susurró Kukul. «En 3 lunas, una fuerza vendrá del oeste. No es un ejército, es algo peor, una plaga. Comenzará con los niños, luego se extenderá a todos. En 6 meses, Tikal será una ciudad fantasma. Los muertos superarán a los vivos. Entonces debemos advertir al rey», insistió Yatzil. «Debemos evacuar la ciudad». «Ya lo he intentado antes», respondió Kukul amargamente. «Hace 20 años vi una inundación que mataría a cientos. Advertí al rey de entonces. Se rió de mí. Dijo que era una vieja loca. La inundación llegó exactamente como la vi. Desde entonces, los reyes no me escuchan. Pero esta vez es diferente. Es toda la ciudad». Kukul tomó las manos de Yatzil. «Escúchame cuidadosamente. Hay algo más en la visión, algo que no te he dicho. Vi un camino de salvación. No para todos, la profecía es demasiado fuerte para eso. Pero vi que si ciertas acciones se toman, algunos pueden salvarse. Cientos, tal vez miles. ¿Qué acciones? Aún no está claro. La visión fue fragmentada. Pero sé esto, tú eres la clave, Yatzil. Vi tu rostro en el centro de todo. Tú eres quien debe descubrir cómo salvar a quien pueda ser salvado». Yatzil sintió el peso de esas palabras como piedras en su pecho. «No estoy lista, apenas he comenzado a aprender. Nunca estamos listos para nuestro destino», dijo Kukul suavemente. «Pero llega de todos modos». Esa noche Kukul comenzó a entrenar a Yatzil con una intensidad nueva, casi desesperada. Era como si supiera que el tiempo se estaba acabando. Y lo estaba.
2 semanas antes de que la profecía debiera cumplirse, Kukul colapsó durante una sesión de entrenamiento. Yatzil la encontró en el suelo, luchando por respirar. «Maestra». Yatzil corrió a su lado, sosteniéndola. «Voy a buscar ayuda». «No», susurró Kukul débilmente. «No hay tiempo. Esto estaba en la visión también. Mi muerte. Hoy». «No», lloró Yatzil. «No puedes dejarme. Aún no sé lo suficiente. No puedo hacer esto sola». Kukul tocó suavemente el rostro de Yatzil. Aunque era ciega, sus dedos encontraron las mejillas de su aprendiz, sintiendo las lágrimas. «Sabes más de lo que crees, y lo que no sabes, lo descubrirás. Ese es el camino de una vidente. Siempre caminamos en la oscuridad, incluso cuando podemos ver el futuro. ¿Qué debo hacer? La profecía, la plaga, ¿cómo la detengo?» «No puedes detenerla», dijo Kukul, su voz cada vez más débil, «pero puedes guiar. Escucha, Yatzil, la salvación está en las montañas del norte. Hay cuevas allí, profundas, protegidas. La plaga no puede seguir a la gente allí. Debes convencer a aquellos que te escuchen de ir allí. No todos creerán, pero algunos lo harán. Salva a los que puedas». «¿Y el rey? ¿Lo convenzo?» Kukul sonrió tristemente. «El rey no escuchará. Los poderosos rara vez escuchan advertencias que amenazan su poder. Pero la gente común, algunas de ellos te escucharán, especialmente las madres. Ellas harán cualquier cosa para proteger a sus hijos». Yatzil sintió que Kukul se relajaba en sus brazos. La respiración de la anciana se hacía más superficial. «Maestra, no te vayas. Yatzil, mi amada aprendiz, has sido el regalo más grande de mis últimos años. Me diste propósito, me diste esperanza, y ahora te doy mi don completo. Cuando muera, todo mi poder pasará a ti. Verás cosas que ni siquiera yo pude ver. Úsalo sabiamente. Y recuerda, ver el futuro no significa que no tengas elección. Cada visión muestra posibilidades. Tú decides cuál se hace realidad». Con esas palabras finales, Kukul exhaló por última vez y murió en los brazos de su aprendiz, una sonrisa pacífica en su rostro. Yatzil lloró sobre el cuerpo de su maestra durante horas, pero incluso mientras lloraba, sintió algo cambiando en ella. Un poder creciendo. Las visiones que llegaban ahora eran más claras, más fuertes, más detalladas que nunca. Kukul le había dado todo. Ahora dependía de Yatzil usar ese regalo para salvar a quien pudiera ser salvado. Después de enterrar a Kukul según los ritos tradicionales, Yatzil bajó la colina hacia Tikal. Tenía solo 13 días antes de que la plaga llegara. 13 días para convencer a la gente de evacuar. Primero, fue al palacio. Le tomó todo el día conseguir una audiencia con el rey. Cuando finalmente fue admitida, encontró al rey rodeado de sus consejeros, una figura imponente en su trono. «Su Majestad», comenzó Yatzil, arrodillándose. «Vengo con una advertencia de Kukul, la vidente». El rey frunció el ceño. «Kukul está muerta. Todo el mundo lo sabe. Sí, ella era mi maestra. Y antes de morir, me dio una profecía. En 13 días, una plaga llegará a Tikal desde el oeste. Matará a miles. Debemos evacuar la ciudad, llevar a la gente a las cuevas del norte donde estarán protegidos». Los consejeros comenzaron a reír. El rey levantó una mano para silenciarlos, pero sus ojos mostraban escepticismo. «¿Y por qué debería creer las visiones de una niña?» «Porque son verdaderas», insistió Yatzil. «He visto». «Suficiente», la interrumpió el rey. «No voy a sembrar pánico en mi ciudad por los sueños de un adolescente. Si hubiera una amenaza real, mis exploradores lo habrían reportado. No hay ningún ejército acercándose. No hay signos de enfermedad en las ciudades cercanas. Te marchas ahora, antes de que te castigue por alarmar innecesariamente a la corte». Yatzil fue expulsada del palacio, pero no se rindió. Si el rey no la escuchaba, entonces iría directo a la gente. Pasó los siguientes días yendo de casa en casa, de mercado en mercado, contando su historia. La mayoría la rechazaba. «Eres demasiado joven para ser una vidente», decían. Kukul estaba loca, y tú también lo estás. Pero algunas personas escucharon.
especialmente las madres jóvenes, que recordaban cómo Kukul había predicho correctamente otros eventos en el pasado. «Si hay incluso una pequeña posibilidad de que tengas razón», dijo una mujer sosteniendo a su bebé, «tomaré ese riesgo, iré a las cuevas». Lentamente, Yatzil reunió un grupo de creyentes, 50 personas, luego 100, luego 200. No era ni cerca de toda la ciudad, pero era algo. En el 10º día, Yatzil lideró a su grupo hacia las montañas del norte. Cargaron provisiones, llevaron a sus hijos, dejaron atrás todo lo que no podían cargar. «Regresarás», se burlaron aquellos que se quedaban. «Verás que no hay ninguna plaga, y entonces todos se reirán de ti». Yatzil rezó para que tuvieran razón, pero en su corazón sabía que la profecía era verdadera. Al 13º día, exactamente como Kukul había predicho, la plaga llegó a Tikal. Comenzó sutilmente. Unos pocos niños despertaron con fiebre. Para el mediodía, docenas estaban enfermos. Para la noche, era una epidemia. La enfermedad era brutal. Fiebre alta, manchas en la piel, dificultad para respirar. Y era increíblemente contagiosa. Los sanadores que trataban a los enfermos se enfermaban ellos mismos en cuestión de horas. El pánico se apoderó de Tikal. La gente comenzó a recordar las advertencias de Yatzil. «Tenía razón», gritaban. «Deberíamos haber escuchado». Algunos trataron de huir hacia las montañas del norte, siguiendo el camino que Yatzil había tomado. Pero ya era demasiado tarde. La mayoría ya estaba infectada o se enfermaría antes de llegar a las cuevas. Mientras tanto, en las cuevas, Yatzil y su grupo escucharon los reportes de viajeros. Tikal estaba muriendo. Cientos habían muerto ya. Miles estaban enfermos. «¿Cuánto tiempo debemos quedarnos aquí?», preguntaron algunos del grupo. Yatzil cerró los ojos y buscó una visión. Vio el futuro de la plaga. «6 meses», respondió. «En 6 meses la plaga habrá pasado. Los que sobrevivan en Tikal tendrán inmunidad, pero serán pocos». Fue una espera angustiosa. El grupo en las cuevas vivía con escasez, pero vivían. Comían poco, dormían en piedra fría, pero estaban sanos. Los niños seguían riendo, las familias permanecían intactas, y exactamente como Yatzil había predicho, después de 6 meses, la plaga comenzó a desvanecerse. Los reportes que llegaban a las cuevas decían que los nuevos casos habían cesado. Los que habían sobrevivido estaban comenzando a recuperarse. Era tiempo de regresar. Cuando Yatzil y su grupo regresaron a Tikal, encontraron una ciudad fantasma. De los miles que habían vivido allí, solo unos pocos cientos quedaban. Las calles estaban vacías, muchas casas permanecían cerradas, sus habitantes muertos dentro. Pero los sobrevivientes recibieron al grupo de Yatzil como héroes. «Nos salvaste», lloraban, «salvaste a nuestros hijos». El rey había muerto en la plaga, junto con la mayoría de su corte. Los sobrevivientes eligieron un nuevo líder, y su primera acción fue buscar a Yatzil. «Te debemos nuestras vidas», dijo el nuevo rey, «y te pedimos que te quedes con nosotros. Sé nuestra vidente. Guíanos, ayúdanos a reconstruir». Yatzil aceptó, pero estableció condiciones. «Escucharán mis visiones, pero no las temerán. Las usarán sabiamente. Y cuando sea mi tiempo, entrenaré a un aprendiz, para que este don nunca se pierda otra vez». En los años siguientes, Tikal lentamente se recuperó. Las 200 personas que Yatzil había salvado se convirtieron en el núcleo de una nueva población. Tuvieron hijos, reconstruyeron y siempre escucharon a su vidente. Yatzil vivió una vida larga. Tuvo visiones que salvaron cosechas de sequías, que previnieron guerras innecesarias, que guiaron a su ciudad hacia la prosperidad. Y cuando era anciana, una joven llegó a su puerta, asustada por sueños extraños que no podía explicar. Yatzil sonrió, recordando el día que ella misma había subido la colina hacia Kukul. «Entra, niña», dijo, «te he estado esperando». El ciclo continuaba, el don pasaba, y mientras hubiera videntes que usaran su poder con sabiduría, su gente tendría esperanza. Años después, cuando Yatzil era muy anciana y había perdido su vista física, como le había sucedido a Kukul, una noche tuvo una última visión. Vio a Kukul, joven y hermosa de nuevo, esperándola. «Has hecho bien, mi aprendiz»,
dijo la visión de Kukul, mejor de lo que yo jamás hice. Salvaste a tantos, y ahora tu legado vivirá en las generaciones venideras. Yatzil murió esa noche con una sonrisa. Y en las historias que se contaban en Tikal durante generaciones, se hablaba de dos videntes, Kukul, quien era ciega pero veía todo, y Yatzil, quien aprendió que ver el futuro no era un don para predecir, sino una responsabilidad para proteger. Esta antigua leyenda maya nos enseña sobre la responsabilidad que viene con el conocimiento y el valor de escuchar advertencias incluso cuando parecen imposibles. Kukul y Yatzil poseían un don extraordinario, pero ese don no era solo poder, era responsabilidad, la responsabilidad de usar lo que sabían sabiamente, de elegir cuándo intervenir y cuándo dejar que el destino siguiera su curso. En nuestras propias vidas, todos tenemos formas de ver. Vemos problemas acercándose en nuestras relaciones. Vemos consecuencias de nuestras acciones. Vemos advertencias que otros ignoran. La pregunta es, ¿qué hacemos con esa visión? Como Yatzil, a veces tenemos que actuar incluso cuando nadie nos cree. Tenemos que hacer lo correcto incluso cuando es difícil, incluso cuando somos ridiculizados, incluso cuando estamos solos. Porque salvar aunque sea unos pocos es mejor que no salvar a nadie. Esta historia también nos recuerda la importancia de los mentores. Kukul dedicó sus últimos meses a entrenar a Yatzil, sabiendo que su don no debía morir con ella. Todos necesitamos maestros que nos guíen, y algún día todos seremos maestros para otros. ¿Qué visiones tienes tú que otros ignoran? ¿Qué advertencias ves que nadie más quiere escuchar? Tal vez no puedas predecir el futuro, pero puedes ver patrones. Puedes ver problemas acercándose. La pregunta es, ¿tendrás el valor de actuar incluso cuando nadie te crea? Esta es la lección de Kukul y Yatzil. La sabiduría no se trata solo de ver. Se trata de tener el valor de actuar basándose en lo que ves y la humildad de aceptar que no puedes salvar a todos, solo a aquellos que están dispuestos a ser salvados. Al final, el don de la profecía no era ver el futuro, era tener la sabiduría para cambiar el presente.